Muy buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos a nuestra nueva sesión del curso de Biblia. Y ahora sí, en esta ocasión vamos a ver la segunda carta a los Corintios. Bueno, es una carta muy emotiva, muy bonita, porque es una carta más conocida como una carta confesión de Pablo. Vamos a poder verlo a él, que escribe mucho de él, ¿no? Eh, pues ya vamos a ir enterándonos el motivo de esta carta, que es conocida como una teología del ministerio apostólico. Eso ya lo vamos a ir desarrollando en clase con Manuel Pablo, pero vamos a conocer a Pablo realmente como, ya lo conocemos un poquito a lo largo de sus otras cartas, pero aquí se da más él, ¿no? Escribe ya más propio de él. Entonces, vamos a disfrutar y vamos a ponernos en presencia del Señor para que sea Él que dirija esta sesión de la mano de Manuel Pablo en unión de todos nosotros. ¿Alguien desea hacer la oración que está en la pantalla, que siempre hacemos? Yo puedo hacerla, Katy. Adelante, Graciano, muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del En nombre Espíritu del Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Graciano, muchas gracias. Empezamos, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a empezar entonces el estudio de la segunda carta a los Corintios, que ha estado como que rondando en las últimas reuniones y no y por nada terminábamos, ¿no? Nos quedamos por lo menos un par de semanas más de lo que yo había pensado, pero en fin, las cosas suceden por algo bueno. Miren, un comentario inicial, sumándome a lo que dijo Katia, que está muy en lo correcto, pero esa segunda carta de Pablo a los Corintios es la segunda que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Pero como vamos a notar inmediatamente, no es la segunda carta a los Corintios que Pablo escribió. Es la tercera, si es que no la cuarta. Parece ser, no hay ninguna certeza, pero todo parece indicar, y en esto coinciden casi todos los estudiosos, los conocemos como exégetas, parece ser que la segunda carta se perdió, y esta es una tercera cuando menos. Les digo, tercera o cuarta. Pero en fin, al final es lo que tenemos y nos transmite mucho. Vamos a ir comentando, aunque brevemente, qué podría haber sido el contenido de la carta intermedia que falta entre la primera que leímos y esta. Y es que hay varios elementos que traslucen como que Pablo se ha comunicado con ellos en otro momento. Vamos a ver y vamos a anotarlo y por ahí lo comentamos. Pero a ver, sin más vuelta, empezamos. Gracia y paz de parte de Dios. ¿Alguien desea leer? Ok, lo leo yo, Manuel Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, junto con todos los santos que viven en la provincia de Acaya. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias, Katy. Es la entrada de Pablo, típica. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, hermano, el hermano Timoteo. Timoteo lo está acompañando en ese momento. Miren, saludan a la iglesia de Dios
es decir, a la comunidad de Corinto. En Corinto viven los corintios, como en Lima los limeños, por decir, en Tacna los tacneños. Entonces, en Corinto los corintios. Y entonces Pablo se dirige junto con Timoteo a esta iglesia, a esta comunidad de Corinto, junto con todos los santos que viven en la provincia de Acaya, todos los santos. Santos, con santos se refiere a los seguidores de Jesús. Y llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Linda entrada, como siempre, Pablo. Y acá tenemos, Dios nos consuela en nuestros sufrimientos. Yo ¿Quién puedo leer, desea leer, Copa? yo puedo leer. Claro, Graciano, adelante. Gracias. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, perdón, también es para consuelo de ustedes. Y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso, tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Está clarito, ¿no? Si sufrimos es para consuelo y salvación de ustedes. Es que hay sufrimiento en Pablo. Pablo está sufriendo. Pablo ha sufrido por la persecución. Y vamos a ver más. Qué bonito también porque dice, y si Dios nos consuela, también somos consuelo para ustedes. Y es lo que nosotros tenemos que aplicar, ¿no? Si nosotros sufrimos, también eso nos hace a nosotros poder también comprender a las demás personas cuando también nos cuentan sus problemas, ¿no? Y cuando nos consuelan, también podemos consolar, o sea, no nos quedamos nosotros con eso. Y Pablo acá lo dice bien clarito, ¿no? Eso es clarísimo, Katia. Y gracias por la intervención, ¿no? En la medida en que el ser humano sufre, es más, es en mayores condiciones de entender el sufrimiento del otro. Eso es absolutamente cierto. Te hace más sensible para comprender la necesidad y el momento que el otro está atravesando. ¿Correcto? A ver, avanzamos. Dios nos libró Katia, de ¿qué? muerte. Dios nos libró del peligro de muerte. Queremos, hermanos, que ustedes conozcan la tribulación que debimos sufrir en la provincia de Asia. La carga fue tan grande que no podíamos sobrellevarla, al extremo de pensar que estábamos a punto de perder la vida. Soportamos en nuestra propia carne una sentencia de muerte, y así aprendimos a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de ese peligro mortal. Sí, esperamos que también nos librará en el futuro. Ustedes también nos ayudarán con su oración, y de esa manera, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el beneficio recibido. Gracias, Luisa. Dice al comienzo, ¿no? Queremos, hermanos, que ustedes conozcan la tribulación que debemos sufrir en la provincia de Asia. Ya hemos mencionado hasta el cansancio cuál es la provincia de Asia, ¿no? Es un nombre que le dan los romanos. Asia no es el Asia de ahora, la que entendemos nosotros por Asia. Asia es lo que conocemos hoy como Turquía, vecino a Europa, y ahora parte de Europa y de la Unión Europea.
Entonces, ahí está moviéndose Pablo en ese vasto territorio de Asia, con las varias comunidades que se están formando, y de ahí nos hablan, ¿no? El sufrimiento que están pasando en la provincia de Asia. Y les menciona eso a los corintios, porque, como también hemos dicho 100 veces, porque Corinto no está en Asia, Corinto está al frente en Grecia. Augusto, puedes levantar tu micro, por favor, activar. Buenas noches. Aquí en la última parte vemos la intercesión de los santos, ¿no? La comunión, el poder de la oración, cómo el orar por otras personas puede generar beneficios, por esa intercesión genera los beneficios espirituales, ¿no? Que se desparraman dentro de toda la iglesia. Ujú, ujú, bien, bien dicho, Augusto, gracias. Y dice, ¿no? Darán gracias por el beneficio recibido, ¿no? Claro, ustedes también nos ayudarán con su oración. Sí, clarísimo. Por eso es que siempre, ¿no? Augusto nos piden los sacerdotes que oremos por ellos y también que nosotros oremos unos por otros, porque es cierto, no sabemos las penas, las tribulaciones que están pasando, pero la oración es el baluarte, es el sustento de la iglesia. Graciano, adelante, por favor. Gracias. En este pasaje y en el anterior, me parece que resalta Pablo el efecto multiplicador de la oración, ¿no? O sea, la oración no queda en el orante, sino que se disemina, se distribuye a otras personas, ¿no? A algunos que están sufriendo y igual a los que no sufren también reciben los beneficios de la oración de una persona que está orando. Gracias. Claro, y esa intercesión, solamente para hacer memoria, ver y relacionar las cosas, ¿dónde aparece primero en el Evangelio? ¿Se acuerda alguien? Esta intercesión, ¿es del Evangelio o es inventada por Pablo? Ni hablar. Es del Evangelio, pero ¿dónde en el Evangelio? Si recuerdan, aparece por primera vez. Me vienen a la mente hasta dos momentos. Yo recuerdo de los amigos que llevan al paralítico. En una camilla, ¿no? Levantan el techo y lo descuelgan por ahí. Baja. Y entonces Jesús le dice, un poco en sus palabras, pero por la fe de tus amigos, yo te curo, ¿no? La intercesión de los amigos. No es la fe del que está en la camilla. En esa perícopa es la fe de los amigos que lo portan. Esa es una clarita. Otra clarita está empezando el Evangelio según Juan. Y la protagonista es la propia Virgen María, ¿se acuerdan? Las bodas, la boda. Claro, cuando la Virgen María, ¿cuando qué? Cuando Para voltea que participen. y le dice, se ha acabado el vino, no hay vino, ¿no? Entonces, intercesión. Entonces, la intercesión de los amigos, cargando al paralítico, en el Evangelio según Marcos, la intercesión de María, y todavía más atrás, si vamos al Antiguo Testamento, hay una intercesión muy linda con el padre Abraham, cuando van a castigar a Sodoma y Gomorra, y es como que Abraham negocia con el Señor. Señor, ¿y si hay 50 justos en Sodoma? Y el Señor le dice, no, si hay 50 justos, por ellos no destruir la ciudad. Y si hay 45, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20. Entonces, por un lado es gracioso, porque es como la tendencia negociadora de los judíos y de los árabes, ¿no? Todo lo negocian. Pero en el fondo, más que eso, es una intercesión. La primera muestra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de una intercesión
a, fa- a favor de el pueblo o de alguien hacia Dios. Es Abraham. Señor, y si no hay más que 30 justos, Señor, si no hay más que 20 justos, por 20 justos no destruir la ciudad. Entonces la intercesión está validada en varios momentos en el texto de la propia Biblia. Y aquí Pablo lo pone clarísimo, pero no es una cosa tirada de los pelos para nada. Augusto está pidiendo la palabra, Manuel. Adelante, Augusto. Hasta quizás lo podemos ver en el Evangelio de hoy día, ¿no? Cuando están los discípulos en la barca con Jesús y en el medio de la tempestad y Jesús durmiendo, le piden, ¿no? Señor, por favor, sálvanos, ¿no? Es un tipo quieren que Jesús interceda por ellos. De repente ellos pensarían que podría interceder ante su Padre y quizás calmaría después de un tiempo la tempestad y Jesús la calma inmediatamente, ¿no? Y lo sorprende. Sí, claro, buena relación, excelente. No, y a mitad de la perícopa, Pablo escribe y dice, así aprendimos a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios. Qué importante eso, ¿no? Porque poner la confianza plena en nosotros mismos y nada más nos lleva a la autosuficiencia y sabemos que eso no alcanza. Dice, Él nos libró y nos librará de ese peligro mortal. Y me hace acordar a Job, cuando la oración de Job en la panza de la ballena. Él nos libró y nos librará de ese peligro mortal. Confianza en Dios. Luisita, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, justo hoy día, ahorita acabo de venir de misa y el padre decía lo mismo, pues habló sobre lo que decía Augustus, no poner la confianza en los hombres. Y muchas veces, porque dijo que si no, eso no, era una ola que nos iba a arrollar, y eso es lo que nos pasa, ¿no? Confiamos a veces no en el Señor, confiamos en alguien más, y al final, pues lamentablemente te termina defraudando y tú terminas arrastrada en vez de efectivamente, porque a mí me pasa, siempre digo personal, pongo mi problema, mi situación en el altar del Señor, y cuando me voy me lo llevo. Y parece el chiste así, nunca, o sea, me falta fe, o sea, confiar, y ya se lo dejé ahí, y dije, y ahora sí, ya tuve como hace el Señor, porque está complicado esto, así que efectivamente, justo lo que dije, Augusto ha podido ser sacerdote hoy día en misa. Gracias. Y lo interesante acá es que él está hablando de el momento de sufrimiento extremo, donde a veces uno ahí se desespera, pues, ¿no? Y recuerdo también un sacerdote cuando habló en el momento de la muerte, cuando a veces no llega un sacerdote, no tienes ahí a alguien, es tu momento de confiar en Dios, en la misericordia. Obviamente me arrepiento de corazón, pero mi confianza tiene que estar en Él. Es un momento extremo, ¿no? De sufrimiento. Somos seres humanos y nos da miedo, pues, ¿no? Y como tú dices, Manuel Pablo, poner la confianza es, uy, trabajarla, decía, como Pablo, estar bien compenetrado, ¿no? Claro, Pablo, Katia, es un ejemplo excelente de ponerse en manos de Dios. Es un excelente ejemplo y varias veces lo vemos. En su vida se ve varias veces. Y ya lo confirma con su propia letra cuando escribe a los filipenses. Y dice él, si a mí me dan a elegir entre morir y seguir vivo, yo de lejos prefiero morir. Tú dices que si está loco, pero él se explica, ¿no? Y dice, no, yo digo que prefiero morir porque es ir al lado de Cristo, por quien vivo. Clarísimo. Una fe absoluta. Carta a los filipenses, una fe maravillosa de Pablo. Que será en la vida de los santos, ¿no? El anhelo de los santos de el morir, ya, porque ya van a ir, ¿no? El morir significa ir, ya, estar con Él en su presencia, para siempre. Y por eso tenemos la imagen de santos que han fallecido
con una cara de paz, con un espíritu de paz, y es por eso, porque no es una muerte, no es un fallecimiento. Él lucha por aferrarse, ¿no? Y se dejan ir, se ponen en manos de Dios. Y ahí transmiten en su carita la paz. Mm, Es como que nos enseñan a morir también, ¿no? yes. No hay nadie más, a ver, seguimos. Acá hay dos diapositivas. Todo en Jesucristo ha sido sí. ¿Alguien desea leer la pericopa que está acá? Anímense. ¿Quién desea leer? A Lo ver. sacaron, pero no me dijo por qué. ¿Ya sé? Se activó el micro, ya sé. Ah, ¿nadie desea leer? A ver, vamos, anímense. Ok, Atilio, Yo la puedo adelante. leer. Adelante, Atilio. ¿Ya? Ok. Sí. Buenas noches. Disculpe la tardanza. Este es para nosotros un motivo de orgullo, el testimonio que nos da nuestra conciencia de que siempre, y particularmente en relación con ustedes, nos hemos comportado con la santidad y la sinceridad que proceden de Dios, movidos no por una sabiduría puramente humana, sino por la gracia de Dios. En efecto, nuestras cartas no son ambiguas. No hay en ellas más de lo que ustedes pueden leer y entender. Y espero que comprenderán plenamente, como ya lo han comprendido en parte, que en el día de nuestro Señor Jesús podrán sentirse orgullosos de nosotros, como nosotros de ustedes. Convencido de esto, me propuse visitarlos primero a ustedes para darles una nueva alegría, y de allí pasar a Macedonia. Después, a mi regreso de Macedonia, ustedes me ayudarían a proseguir mi viaje a Judea. Al proponerme esto, obré precipitadamente, o bien mis proyectos estaban fundados en motivos puramente humanos, de manera que yo digo al mismo tiempo sí y no. Ujú. A ver, continuamos, Atilio, por favor. Les aseguro por la fidelidad de Dios que nuestro lenguaje con ustedes no es hoy sí y mañana no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el que nosotros hemos anunciado entre ustedes, tanto Silvano y Timoteo como yo mismo, no fue sí y no, sino solamente sí. En efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, de manera que por él decimos amén a Dios para gloria suya. Y es Dios el que nos reconforta en Cristo, a nosotros y a ustedes, el que nos ha ungido, el que también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones las primicias del Espíritu. Ujú. Gracias, Atilio. No sé si tiene un comentario. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Algo que suena fácil, pero qué raro es en el mundo que vivimos. Cambiamos de posición a cada momento. Y tu sí puede significar no y tu no puede significar sí de un día para otro, ¿no? Interesante también destacar de que Pablo, siendo judío, reconoce a Jesús como hijo de Dios. Ahí lo dice bien clarito, ¿no? Y también que todo Dios en Jesús ha cumplido toda su promesa, porque qué bonito lo que él dice acá. En efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, de manera que por él decimos amén a Dios para gloria suya. Y es Dios el que nos reconforta en Cristo, a nosotros y a ustedes, el que nos ha ungido, el que también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones la primicia del Espíritu. Todo vino con, ¿no? Bonito con Cristo. Y tenemos que creerlo, pues, ¿no, Manuel?
tenemos que creérnosla, es así, nos ha sellado. Graciano, adelante, puedes activar tu micro, por favor. Gracias. Me parece que antes escuché comentar de que Pablo era un poco difícil en su escritura, ¿no? Pero en esta segunda carta yo lo veo bastante claro y él mismo lo dice, ¿no? O sea, más allá de lo que él escribe no hay más, o sea, está escribiendo claro y es de una sola cara. Él dice, no somos ni sí y luego no, es una sola palabra lo que ellos tienen, ¿no? Y entonces, como también manifestó Manuel Pablo al comienzo, aquí conocemos más a Pablo, por lo mismo que escribe con más claridad, ya él con esa claridad se deja conocer mucho mejor por nosotros. Gracias. Valiosos comentarios, gracias. Cómo se enriquece la mirada de la perícopa, ¿no? A ver, y avanzamos un poquito. Acá entramos, terminamos el capítulo 1 y entramos en la puntita del capítulo 2. Acá hay otro ejemplo de cómo la participación de la Biblia en capítulos, que se produjo por un inglés en el siglo XIII, alguna vez lo hemos conversado, cómo tiene sus pequeños errorcitos. Porque miren, para terminar la película no termina en un capítulo, sino toma hasta el siguiente. Algunas veces ocurre, pero igual la separación en capítulos es utilísima, porque nos da como coordenada GPS para ubicar los textos, ¿no? Entonces, simplemente reconocemos pequeñas cosas que podrían haber sido mejores, pero igual sirven tanto. En este caso, tomé la decisión de no visitarlos de nuevo. ¿Quién desea leer? ¿Puedo leer? Claro, Graciano, adelante. Pongo a Dios por testigo y lo juro por mi propia vida, que si no volví a Corinto fue por consideración hacia ustedes, porque no pretendemos imponer nuestro dominio sobre la fe de ustedes, ya que ustedes permanecen firmes en la fe. Lo que queremos es aumentarles el gozo. Estoy decidido a no hacerles otra visita que sea para ustedes motivo de tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me podrá alegrar sino el mismo a quien yo entristecí? Y si les he escrito lo que ustedes ya saben, fue para no apenarme al llegar a causa de aquellos que debían alegrarme, porque estoy convencido de que mi alegría es también la de ustedes. Verdaderamente les escribí con gran aflicción y angustia, y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para demostrarles el profundo afecto que les tengo. Gracias, Graciano. En esa última línea y un poco el tenor de la perícopa, les escribí con gran aflicción y angustia y con muchas lágrimas. Esa carta no es la primera de Corintios. Pareciera que por lo menos hay una carta en el medio que no tenemos. En fin, son sospechas que no hacen ninguna mella, pero que los estudiosos que son tan, digamos, tan acuciosos se percatan hasta de una hormiguita que se pasa por la hoja. Acá dice, pues si se les ha escrito lo que ustedes ya saben, ¿no? O sea, es otra carta, ¿no? Que nosotros no sabemos. Y pues se nota ahí ¿no? Guillermo, por favor, ¿puedes activar tu micro? Gracias, Katia. Una pregunta. El detalle que figura debajo del título podría leerse como 2 Corintios 1:23 y siguientes. Y luego capítulo 2, versículos 1 al 4. ¿Es así, Manuel Pablo? Claro, esa es la manera de leerlo, sí. O sea, eso marca dónde comienza y dónde termina la perícopa. Así es. Entonces comienza en el 1.23 y termina en el 2,4.
Es así. ¿Una consulta o algún comentario? O a ver, avanzamos un poquito. A quienes ya han perdonado, también yo. ¿Quién desea leer esta carta muy bonita? Pericopa. ¿Puedo leer, Katy? Bueno, adelante, Mary. Buenas noches, disculpe la tardanza hoy día. Si alguien me entristeció, no me entristeció a mí solamente, sino también, en cierta medida, lo digo sin exagerar, a todos ustedes. Pienso que es suficiente el castigo que la mayoría ha impuesto al ofensor. Conviene ahora perdonarlo y animarlo para que el pobre no quede agobiado por una pena excesiva. Por eso les ruego que en este caso hagan prevalecer el amor. Antes les escribí para ponerlos a prueba y ver si son capaces de obedecer en todo. Por ahora yo también perdono al que ustedes perdonaron y lo hago con la presencia de Cristo por amor a ustedes, para que Satanás no saque ventaja de nosotros, ya que conocemos bien sus intenciones. Gracias, Mary. Miren, si nosotros nos damos de adivinos, que no es el caso, ¿no? Pero solo por hacer un ejercicio, un elemento de la primera carta que hemos leído con tanta atención, un elemento que merece reprimenda, es el caso del hombre que está conviviendo con la mujer de su padre. Ese caso Pablo se indigna y habla de cómo corregirlo. Si nosotros nos damos de adivinos, decía, podríamos suponer que hay una carta intermedia en la cual le cuentan que este hombre ya se arrepintió, se separó de esta mujer y ha pedido perdón y disculpas a todos y al Señor, y entonces entendería. Podría ser otro caso también, que dice, pienso que es suficiente el castigo que la mayoría ha impuesto al ofensor. Conviene ahora perdonarlo y animarlo para que el pobre no quede agobiado por una pena excesiva. Por eso les ruego que en este caso hagan prevalecer el amor. ¿Se dan cuenta? Podría ser, pero entonces uno diría, ¿y qué parte de la historia me perdí? Claro, entre la primera y esta hay una carta intermedia, más breve, no sabemos, pero ahí tiene que haberse comentado del arrepentimiento de ese hermano y del perdón. O también puedo hacer una ofensa a Pablo, ¿no? Directamente. A ver, Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Tu micrófono está apagado. Ahora sí. No te En la escuchamos. última parte podemos apreciar de cómo Se apagó el micrófono. Augusto, préndela de nuevo. Estás con el micro apagado otra vez, inténtalo. Creo que es el internet. Tranquilo, paciencia. Que si yo pudiera activarte desde acá, pero no, no puedo. Ya, aquí ahora sí. parece que Ya, ahora sí. ya por ahí se descontrola toda la pantalla. Bueno, Sí te la vemos, ¿ah? última, sí, pero yo no veo la pantalla, pero en la última parte de lo que me acuerdo es que hablaba del tipo de castigo, ¿no? De que, digamos, o el tipo de, cuando nosotros corregimos a alguien o nos corrigen, debemos ser prudentes porque el castigo pues no puede ser muy fuerte o muy prolongado, ¿no? Porque quizás podemos ya en lugar de corregir a la persona, tratar de alejarla, ¿no? Y por eso dice que Satanás, digamos, los planes de Satanás es eso, que a veces nos excedamos en nuestro celo
nuestro celo apostólico, ¿no? En ese sentido, y podemos llegar a alejar a un hermano o una hermana que realmente se ha arrepentido, pero por nuestra dureza puede terminar produciendo lo contrario, ¿no? Que se aleje en lugar de que se reintegre, ¿no? En la comunidad. Buen punto, excelente. Excelente, cuando nuestro castigo es excesivo. Hay que saber cuándo perdonar, pero habiendo verdadero arrepentimiento. Porque si no, lo que dice Augusto, se lo estamos entregando en manos de Satanás. En nuestra dureza, ahí nuestra falta de perdón, cuidado. Miren Ahí qué viene la discordia, pues. importante es saber perdonar y perdonar a tiempo. Esas personas rencorosas que no perdonan por nada, Mm, cuidado, qué cristianos son. Un punto para que se examinen, ¿no? mm, También pienso en la crianza. Cuando hay niños, los papás jóvenes, eh, bueno, tengo, justo he visto mis tres sobrinitas, gritan mucho, entonces los niños están muy nerviosos. Esa crianza hace también que el demonio se meta y ponga el corazón duro de los pequeños, ¿no? Siento que la niña le da más rabieta, ¿será así? Dentro de las criaturas. Claro, por eso venía que tener tanto cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Que mucho se grita a los pequeños, o sea, se cría con mucho engreimiento que todo lo quieren. O si el papá está viendo, o la mamá está viendo un programa, ella quiere ver el otro. Pero su mamá la manda a su cuarto, ella quiere ver en el cuarto de la mamá. Entonces ya se grita. Entra el otro pequeño y entra la otra niña. Entonces ahí falta algo. Eso es lo que es- me ha hecho reflexionar este mensaje. Está muy bonito. Ujú. Gracias. Gracias, Mary. Graciana, ¿puedes activar tu micrófono? Gracias. A mí me parece muy importante el comentario y lo que está escrito acá sobre que hay que conocer el momento de perdonar. El castigo no puede ser de por vida, no puede ser exagerado, ¿no? En la intensidad y en el tiempo, no puede ser exagerado. Y se me viene a la mente, por ejemplo, costumbres o leyes antiguas, ¿no? La ley diente por diente, ojo por ojo, ¿no? Que eran extremas, ¿no? Y que eso ha llevado a muchos problemas de guerras y de discordia entre pueblos enteros en la antigüedad. Y también se me viene a la mente la forma de pensar, por ejemplo, de los musulmanes, ¿no? Con respeto, que conozco a muchos de ellos que son excelentes personas, pero ellos juran venganza, es decir, los musulmanes extremos, los que ya van por el otro extremo, ¿no? Juran venganza en el futuro, o sea, la persona que ha sido, digamos, señalada por ellos, ya no puede vivir tranquila. Incluso hasta su familia la inmiscuyen en la venganza, ¿no? Y eso es, pues, no saber perdonar. O sea, si alguien cometió un error o les faltó el respeto a esas religiones, está bien castigarlos, pero no llegar al extremo, pues, de que ya nunca van a poder dormir tranquilos y en algún momento, de todas maneras, va a haber venganza contra ellos. Justamente esta reflexión de Pablo corrige todo eso, ¿no? ¿Cuánto problema, cuánta guerra nos hubiéramos ahorrado? Nos estaríamos ahorrando de repente actualmente si siguiéramos esta perícopa de Pablo, ¿no? Gracias. Y gracias, Graciano, y recordemos siempre en el Antiguo Testamento esa caracterización de Dios Padre, cuando se nos dice que Él es lento a la ira y rico en misericordia. Eso es maravilloso. Y así debiéramos tratar de ser nosotros. Lentos a la ira y ricos en misericordia. ¿Cuánto tiene que ver con esto? Atilio, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, Katia. Eh,
Me perdí los primeros minutos, disculpen. ¿Cuál es el contexto? O sea, Pablo le dirige la carta a ellos, a los corintios, ¿por qué? ¿Algo pasa? ¿Hay alguna pelea, bronca entre ellos? ¿O alguien llegó a hablarles mal de Pablo? O sea, por qué le llama la atención y les reafirma las cosas que él les ha dicho, ¿no? Buen punto, Tilio. No sé si alguien se anima a responderle, porque lo comentamos al inicio. Yes. ¿Nadie? O todos estuvieron ausentes al inicio. Anímense, es también para nosotros retroalimentación, para ver si hemos escuchado, comprendido. Igual, Manuel Pablo lo refuerza, no hay problema. Bueno, yo les decía, Tilio, les comentaba que pareciera ser que entre la primera carta que hemos leído y esta que llamamos segunda, realmente hay una intermedia, por lo menos una, porque hay parte, o sea, ¿qué parte me perdí, diríamos, ¿no? Cuando tú llegas a una conversación que ya empezó y no entiendes, y tu pregunta natural, oye, ¿qué parte de la conversación me perdí? ¿Qué parte de la película? ¿Qué parte de la película me perdí? Acá nos hemos perdido parte. Entonces pareciera que esta carta no es la segunda, sino bien podría ser una tercera o cuarta. Y esa que intermedia se perdió, pero no hacemos mayor problema. Igual el mensaje queda, pero cuando somos tan delicados leyendo, es que salen estas dudas. Eso es lo que yo podría comentarles. Ahora, no hay evidencias. Manuel Pablo, en la traducción de la Biblia, cuando leí de la segunda carta a los Corintios, dice de que parece de que habían llegado personas, o sea, judíos también, de que estaban haciendo dudar a la gente de la autoridad de Pablo. O sea, querían quitarle eso porque decían que él no era un apóstol nombrado por Jesús mientras vivían, entre otras, y que su enseñanza, o sea, lo estaban menoscabando y había, parece que en Corinto, ciertos hermanos sí estaban considerando eso. Y eso es lo que a él le hace entristecerse y por eso al inicio de la carta dice apóstol, ¿no? Reafirma eso. Eso es lo que dice al inicio como una presentación, ¿no? De lo que vamos a leer. Claro, claro, claro que sí. Puede ser, como digo, el tema está abierto y no tenemos ninguna mayor evidencia y estas sospechas. Ujú. Adelante, Graciano, puedes activar tu micro. Gracias. En la introducción a esta carta también se menciona que habían algunos hermanos que llegaban de Jerusalén y que se tomaban el nombre de Pedro, o sea, iban en nombre de Pedro, como a desautorizar a la enseñanza de Pablo, ¿no? Y entonces él tenía que defenderse a través de estos escritos, ¿no? Porque algunos hermanos le informaban a él no estaba en Corinto, claro, le informaban de que había algunos que le llamaban ellos judaizantes, ¿no? Por ejemplo, estaban en contra de la solicitud que había hecho Pablo de que no era necesario circuncidarse. Habían judíos todavía que estaban en contra de eso, consideraban que debían circuncidarse todos los que querían ser cristianos. Entonces había esa discusión, ¿no? Y Pablo obviamente tenía que defender su punto de vista, ¿no? A través de estas cartas. Claro, claro. Es correcto, Graciano, es correcto. Parece que hiciste es una de las cartas donde se ve, donde Pablo habla más de él, más en sí, porque es una carta en la que él expresa todo lo que él pasa, justamente para hacer comprender a todos que él es apóstol por designio del Señor, ¿no? Y es como dice Graciano, pues venía gente que le hace dudar y por eso es que va a buscarlo Timoteo, ¿no?
Bueno, Ujú. esto en el inicio, ¿no? Por eso en las Biblias es bueno leer la carta, la introducción, para ver en qué contexto, cómo se está moviendo, a qué se refiere eso. Claro. Y esas introducciones, Katia, dependen de cada equipo bíblico Sí. en cada traducción, porque no es la misma. En cada equipo, en cada traducción, encuentras posiciones un poquito diferentes, pero es rico, enriquece tu punto de vista. Y por eso también leí que es las lágrimas, la carta de las lágrimas, dice. Ves que Pablo habla así, ¿no? Y lloró, ¿no? Al enterarse de todo, es todo. Pues digo, a veces es como una acusación y él se defiende de eso. Ahí tenemos dos manitos. Karin, buenas noches. ¿Puedes levantar tu mano, por favor? Tu mano, tu micrófono. Ok, buenas noches. Quería que me explicase, por favor, la parte que dice, antes les escribí para ponerlos a prueba y ver si son capaces de obedecer en todo. ¿Se refiere a algo en particular, Manuel Pablo? Karim, lo que pasa es que otra vez vuelvo al punto. Si esa carta existió entre la primera y esta, ahí nos perdemos de parte del diálogo. Sí. Ahora, la otra es, si no existió, se tendría que referir a la primera carta a los Corintios, en la que Pablo ha sido bien explícito también, pero nos falta elemento. Es como que nos falta una pieza en el rompecabezas. Porque él siempre recalca, tanto en la anterior, como lo importante es la obediencia, ¿no? O sea, y también lo hace mención en la anterior, cuando dice, tu sí sea un sí, y tu no sea un no. O sea, sé consecuente, coherente y perseverante, ¿no? O sea, no se admiten como tibiezas, ¿no? O sea, no puede ser tibio en ese sentido, ¿no? Va también por ahí la obediencia, me supongo, ¿no? Esos cambios de posición, ¿no? Y Augusto creo que estaba levantando la mano. Ah, no, Atilio. Atilio. Sí, Perdón. estaba releyendo justamente, ¿no? Que decía, si alguien me entristeció, es porque alguien ha estado hablando mal de él, ¿no? O diciendo cosas contrarias a él. No dice, por eso les ruego que en este caso hagan prevalecer el amor, porque, que le perdonen, ¿no? Y que ya lo han sancionado, dice, por eso que es suficiente el castigo que la mayoría ha impuesto al ofensor. O sea, alguien lo ha atacado, ha dicho algo de él, ¿no? O sea, por eso hay una parte que falta, ¿no? Ujú. Dice Manuel, pero aparentemente han sido cuatro cartas, ¿no? Que solo nosotros tenemos dos. Es lo que dicen los estudiosos. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Pero también puede referirse a la primera carta de los Corintios que leímos de hace unas semanas. eh, Recuerden que ahí, como mencionó Manuel Pablo, ese hombre que había tenido esa infidelidad con un pariente, ¿no? Y que, digamos, había hecho algo que a Pablo lo había ofendido tremendamente, ¿no? Esa fue una ofensa para lo que él estaba enseñando, que haya pasado eso y que todavía lo apañen en la comunidad. Para él eso fue algo grave, ¿no? Y probablemente, como dice Manuel Pablo, mandó una carta, ¿no? Adicional pidiendo a ver si, o le mandaron una carta diciendo que ya lo habían corregido, ¿no? Entonces quizás podemos verlo también que ha sido ese incidente, ¿no? En cuanto a los resúmenes, hay que tener cuidado porque a veces nos cuentan a veces cosas que van a venir después, como pues esta pelea como esta defensa de Pablo ante aquellos que lo critican, que eso ya viene más adelante a partir del capítulo 11, ¿no? Ya lo vamos a ver eso. Y, y también hay unas versiones que dicen que esta segunda carta de Corintios probablemente pudieron ser dos o más cartas, sino que como se encuentran fragmentos, no se tienen los originales, se encuentran fragmentos, han pensado que quizás fue una, pero probablemente también han podido ser dos o tres, ¿no? Por eso es una carta tan larga. Que sí insertado, ¿no? En la carta, dice, ¿no? Para completar. Sí, perfecto. Sí, entonces, a ver, avanzamos.
Seguimos en el capítulo 2. Me despedí de ellos y salí para Macedonia. ¿Alguien desea leer esta pericopa cortita? A ver. Ya, yo la leo, Katia. Ok. Me despedí de ellos y salí para Macedonia. Cuando llegué a Tróade para anunciar la buena noticia de Jesús, aunque el Señor abrió una puerta para mi predicación, estaba muy preocupado porque no encontré a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y partí para Macedonia. Es un detalle de la ruta, ¿no? Ahora seguimos. Somos para Dios fragante aroma de Cristo. Qué linda frase. Acá terminamos el capítulo 2. ¿Quién desea leer? ¿Cuchi? Yo, Emiliano activó su micro, a Ya. ver. Estoy Adelante. con celular, estoy Ya, está con bien. celular, vamos a ver si lo puedo leer. Ya. Ok. Somos para Dios fragante aroma de Cristo. Demos gracias a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo y por intermedio nuestro propaga en todas partes la fragancia de su conocimiento, porque nosotros somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios, tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para estos, aroma de muerte que conduce a la muerte. Para aquellos, aroma de vida que conduce a la vida. ¿Y quién es capaz de cumplir semejante tarea? Pero nosotros no somos como muchos que trafican con la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad en nombre de Cristo, como enviados de Dios y en presencia del mismo Dios. Gracias. Mira, salió muy bien. Sí. Dice, nosotros somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios. Qué lindo. Eso tenemos que creerlo, hermanos. Somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios. Es una frase como para poner en nuestra pared en letras de oro, ¿no? Somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios. Acá un pequeño comentario. Adelante. Yo estoy en estos momentos disfrutando de esa fragancia de Cristo. Hoy día en la mañana teníamos que volar a Tacna porque vine a visitar a mi hija que está embarazada. Ya estamos de retorno, adentro todo, reconociendo el nuevo aeropuerto y resulta que minutos antes de volar se cancela. Entonces, hemos hecho las gestiones suavemente. A mí la palabra de Dios me está ayudando para poder administrar el sentimiento que se llama la paciencia. Y adulto mayor, cumplí el día 30, 74 años, y con mi esposa hemos ido tranquilos, bien guiaditos, y hemos llegado al lugar. Y ahorita me encuentro en un hotel con todas las comodidades y compartiendo con ustedes, aunque ya llegué un poquito tarde. Eso sería mi comentario. Ah, pero qué bonito, Graciano. Emiliano. Qué bonito, qué bonito. Y si mira, has cumplido el 30 igual que Manuel, 29 es Manuel Pablo, perdón. 29. Por ahí los dos están ahí de junio. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Qué Muchas cumpleaños? gracias. El 30 dice que ha sido su cumpleaños. Ah, un abrazo, Graciano, un abrazo. Emiliano. Perdón, Emiliano. Fuerte Sí, abrazo. que disfrute de Yo su... estuve con el taxi solicitando para ir a las bodas de oro de nuestro maestro Manuel Pablo, pero en ese rato ya llegaban mis nietos a visitarme y llegaron tarde en el taxi, así que ya calculé de que iba a llegar tarde a la Santa Misa. Así que yo quería conocerlo personalmente,
a nuestro maestro Manuel Pablo, pero será en otra ocasión. Sí, habrá ocasión, de todas maneras. Sí, tenemos que propiciar, sí, de todas maneras. Gracias, un Y les abrazo. dejamos, les puse un poquito de fotitos ahí, un poquito nomás, para no saturar el teléfono. Entonces quedamos en esta frase tan hermosa. Nosotros somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios. Qué lindo. Puchi, adelante, puedes activar tu micro, por favor. Gracias. Yo estoy profundamente admirada, conmovida, emocionada conforme estamos leyendo y reflexionando sobre esta segunda carta de San Pablo, porque estamos conociendo su, diría su corazón, su interior. Él está lleno del amor de Dios, lo experimenta, lo vive, lo transmite, lo quiere dar a conocer a todo el que pueda. Todo en él habla del perdón, eh, y de continuar y de seguir, pero en todo momento, si hay una fragancia que se siente fuerte, es la fragancia del amor a Jesús, el amor a Cristo. Ya quisiera yo tener un poquito de esa fragancia maravillosa. Me está encantando. Gracias. Cuchi, pero tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo. Nosotros somos eso. Por eso le decía, créanselo, créanselo. Si te dicen que eres lo máximo y tú te bajoneas, no, pero tengo esto de acá, me falta esto otro. Y otra persona, no, Cuchi, tú eres lo máximo. Así te dice acá Pablo. Cuchi, tú eres fragancia de Cristo al servicio de Dios. Créelo, créetelo, ¿no? Como dicen los chicos, créetela, créetela. Es así. No nos quitemos ese gran valor. Somos fragancia de Cristo al servicio de Dios. Hay que No creer. tengamos, no tengamos vergüenza, ¿no, Manuel Pablo? De manifestar eso, ¿no? Porque acá él dice, ¿no? Tanto para los que se salvan como para los que se pierden. El que escucha, ¿no? Y el que no escucha, pero seguimos siendo fragancia al aroma de Cristo. A veces es difícil, Manuela, en el ambiente donde uno se mueve, en la familia. A veces uno dice, ah, ya empieza, ¿no? O sin necesidad de hablar, ya te tienen un rótulo, ¿no? Y no, pues, pero con mucho orgullo, como tú dices, hay que creérnosla, ¿no? Somos, qué bonito lo que nos dice Pablo. Sí, hoy día. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Eh, esta frase justamente porque somos el suave, bueno, algunas traducciones dicen el dulce perfume de Cristo a Dios, ¿no? También nos hace recordar del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se inmolaba la víctima pascual en el templo, subía el perfume de la grasa quemada en ese caso, ¿no? Hacia Dios y lo consideraban como algo que a Dios le agradaba mucho, ¿no? Y Cristo es el Cordero Pascual, ¿no? Y digamos su muerte y su entrega hacia Dios es algo que en nosotros también se ve reflejada cuando nos entregamos a Dios de esa misma manera, entregamos nuestra vida, imitamos a Cristo, también nosotros somos ese perfume que sube hacia Dios, ¿no? Esa imitación genera eso mismo que estaba en la antigua alianza, es generado en la nueva, ¿no? Esa imitación, eso es lo que le agrada a Dios, ¿no? La imitación de Cristo, que es la forma en que Dios ha cumplido en plenitud, ¿no? Lo que en la antigua alianza se prefiguraba. Bien puesto, Augusto, bien puesto, excelente. Yo recuerdo mucho, sí, me haces ahorita acordar un montón de oportunidades en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecen sacrificios
que es quemar la grasita del animal. Imagínense el olor, como cuando se pasa cerca de un local de parrilladas. Huele delicioso, ¿no? Entonces, de una manera muy antropomórfica, ponen a Dios como que tiene los gustos del hombre. ¿Y cómo se refieren a esto? Como dice Augusto bien, dice, es un aroma agradable a Dios. Yo, el sacrificio en esas parrillas emana un aroma agradable a Dios. Y nosotros aquí en esta traducción dice, nosotros somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios. O sea, miren qué relación tan íntima entre el sacrificio del animalito y lo que somos ante Dios por medio de la entrega de Jesús. Es lindo, ¿no? Manuel Pablo, ¿en qué casos podría ser eso de traficar con la palabra de Dios? Pero nosotros no somos como muchos que trafican con la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad en nombre de Cristo. Claro, ahí se puede hablar, se puede pensar en los falsos profetas, en los que utilizan la palabra de Jesús con otros fines, para ganar seguidores, para ganar algún apoyo a su propia causa, para sacar dinero, en fin, ¿no? Entonces, traficar con la palabra nos llevaría directamente a eso que llaman falsos profetas, directamente, o anticristos. A ver, avanzamos. Entramos al capítulo 3. Por Dios somos ministros de la nueva alianza. ¿Quién desea leer? Alguien levantó hace un rato la manito. Yo lo leo. Ok, Karin, adelante. Comenzamos nuevamente a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Acaso tenemos que presentarles o recibir de ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, una carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente, ustedes son una carta de Cristo, una carta que Cristo escribió por intermedio nuestro, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino de carne, es decir, en los corazones. Es Cristo el que nos da esta seguridad delante de Dios, no porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza, que no reside en la letra, sino en el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Gracias, Karim. Varias cositas que se resaltan. Tenemos que recomendarnos a través de cartas de recomendación o basta con la carta escrita en sus corazones. Y lo que dice en el segundo párrafo es una maravilla. Evidentemente, ustedes son una carta que Cristo escribió por intermedio nuestro, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino de carne, es decir, en los corazones. Una maravilla.
nos hace recordar al profeta. ¿Se acuerdan cuando dice, queremos cambiar sus corazones de piedra en corazones de carne? Realmente es un concepto muy profundo, muy grande. Cristo escrito en nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. No en tablas de piedra, sino en el corazón. ¡Qué maravilla! A ver, y avanzamos otro poquito. Acá terminamos el capítulo 3. Reflejamos... Cuchi no está, perdón, sigue, Manuel. No, para leer, reflejamos la gloria de Dios. Pero si alguien quiere intervenir, en buena hora. No, lo que pasa es que Cuchi estaba levantando la manito para leer antes. Ahí, Ahora sí puedes leer. bueno, son 2 diapositivas, ¿no? Sí. Adelante, Cuchi. Damos la gloria de Dios. Ahora bien, si el ministerio que lleva a la muerte, grabado sobre piedras, fue inaugurado con tanta gloria que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés por el resplandor, aunque pasajero, de ese rostro, cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu. Y si el ministerio que llevaba a la condenación fue tan glorioso, ¿cuál no será la gloria del ministerio que conduce a la justicia? En realidad, aquello que fue glorioso bajo cierto aspecto ya no lo es más en comparación con esta gloria extraordinaria. Porque si lo que era transitorio se ha manifestado con tanta gloria, cuánto más glorioso será lo que es permanente. Animados con esta esperanza, nos comportamos con absoluta franqueza y no como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para impedir que los israelitas vieran el fin de un esplendor pasajero. Wow. Pero se les oscureció el entendimiento y ese mismo velo permanece hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Testamento, porque es Cristo el que lo hace desaparecer. Sí, hasta el día de hoy, aquel velo les cubre la inteligencia, siempre que leen a Moisés, pero al que se convierte al Señor, se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor que es Espíritu. Gracias, Cuchi. Eso que ha leído nuestra hermana Cuchi es importantísimo. Creo que se disfruta cada línea. Compara a Jesús con Moisés, como lo hace muy bien Mateo, y habla del resplandor en el rostro de Moisés, luego de sus encuentros con el Señor en el monte Sinaí. Y cómo Moisés tenía que cubrirse el rostro ante el pueblo. ¿Eso dónde lo vemos? Lo leemos en el libro del Éxodo, que vamos a empezar a estudiar, bueno, por el Génesis el jueves, pero luego sigue el Éxodo, ¿no? Vamos a leer todo esto en todo su detalle. Pero podemos inmediatamente ir donde apunta Pablo. Moisés, ante la presencia del Señor, tenía que cubrirse el rostro. La gente no podía ver su resplandor. Pero con Jesús no pasa lo mismo. Jesús, que es Dios, que está en presencia de Dios todo el tiempo, resplandece
Y las personas que lo siguen lo ven y ven su resplandor. Y Jesús no tiene que cubrirse el rostro con un velo. Es una comparación muy fina y a la vez muy obvia, enorme, como les digo, al mejor estilo del Evangelio según Mateo, porque Mateo va por ahí a comparar a Jesús con Moisés, siempre enfatizando que Jesús es superior a Moisés. Entonces, recordemos que Moisés, para encontrarse con Dios, subía al monte Sinaí, ¿no? Y en ese encuentro bajaba resplandeciente, pero nadie podía subir con él, nadie. Jesús, en el Evangelio según Mateo, sube a la montaña, da su famoso sermón, el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo, pero sube con los discípulos y sube con la gente y no tiene que cubrirse el rostro. Y la gente no muere si sube con él a la montaña. Son comparaciones, como les digo, a la vez muy sutiles, pero muy obvias, entre el personaje central del Antiguo Testamento, que fue Moisés y Jesús. Para nosotros, que creemos, no hay ningún problema, pero el mensaje va mucho más para el que no cree, para el que no cree en Jesús. Para él va. No sé, Katia, si alguien quisiera comentar. Me están mirando. Ay, Cuchi, activa tu micro, por favor. Gracias. Reflejamos la gloria de Dios. Qué cierto es esto. Eh, Personalmente veo personas eh, que atraen solo con la mirada porque reflejan ternura, bondad, amor. No necesitan ni hablar. Es su sola presencia que emana algo tan bonito, tan hermoso. Y después ya conociéndolos un poquito, realmente son eso, la gloria, que reflejan la gloria de Dios, reflejar el amor, que es lo que Jesús, nuestro Señor, eh, nos enseña nos deja el mandamiento del amor. Y quienes reflejan esto, bueno, yo siempre me quedo corta, porque esto es maravilloso. Gracias. Gracias, Cuchi, muy lindo. Hermano, yo le pongo una comparación, a ver si les sirve. Imaginemos una pequeña lagunita, ¿ya? Esa lagunita es nuestro corazón. Si nosotros logramos, a la vez que creer en Cristo y seguirlo, si nosotros logramos aquietar el agua de la laguna, al aquietarla más y más y más, ¿qué va a terminar sucediendo? Que esa laguna va a ser el fiel reflejo de la luz del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, primero creyendo en el Señor y segundo consiguiendo la paz interior, que simboliza al agua quieta de la laguna. En el agua quieta de la laguna, el sol se refleja absolutamente. Si el agua está movida, no. Y esa escena creo que la entendemos todos. Por más que vivamos en la ciudad, muchos,
pero entendemos perfectamente la comparación. Entonces, esto es importante. Miren, el trabajo, uno, creo en el Señor decididamente y lo sigo, pero dos, consigo la paz interior y entonces el reflejo es, hice la propia imagen como un esplendor cada vez más glorioso por la acción de Dios que es espíritu. Somos aroma de Cristo. O sea, es una capacidad que tenemos, pero hay que conseguir tranquilizar nuestras aguas interiores, a quitar esa laguna interior, a quitar nuestro corazón. Tú creyendo y consiguiendo la paz, irradias la paz, irradias el Espíritu de Dios. Es un tema en el que yo he pensado mucho y les comparto, no sé si estarán de acuerdo, pero es un punto. Y eso tiene que ver mucho con el efecto de la psicología también. Cuando la psicología la aplicas en ti mismo y esa psicología, esa psicoterapia que ayuda a conseguir tu paz interior, es que produces este efecto. Es que eres el reflejo del Espíritu de Dios, el aroma de Cristo. Se han quedado pensando. Sí, pensando, no sé los demás, pero cómo llegar a tener esa paz de Dios completa, ¿no? En medio de la tormenta, de los problemas. Lo leemos siempre, ¿no? O sea, cuando leemos al Señor. Pero ahí viene lo que Pablo dice, ¿no? La confianza también, ¿no, Manuel Pablo? Y eso es lo que te escucho hablar de psicoterapia y digo, el psicoterapista podrá hacer que podamos aquietar. No sé. Ay, Julia está queriendo participar. Adelante, Julia, puedes activar tu micro, por favor. Gracias. Yo estaba viendo esta parte en que los profetas prometieron y anunciaron que Dios escribiría la ley en los corazones de todos los fieles. Y bueno, lo más importante consiste en el Nuevo Testamento, el poder de la gracia del Espíritu Santo que se nos da por la fe en el mismo Cristo. Esa parte tan linda de que escriben en nuestros corazones nuestro Señor y no como lo hizo en piedra, ¿no? Y por medio del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo tiene una fuerza muchísimo más grande que la de nuestro cuerpo. Y sí, vamos a tener el perfume, vamos a tener la mirada, vamos a hablar como Él, y ese es el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Gracias, Julio. Y este es el capítulo, ¿no? Vamos al 3. Sí, está Luisa con su manito. Ok, Luisita, perdón, estaba revisando los capítulos que faltaban. Me di cuenta. Adelante. Sí, efectivamente, como tú dices, aquietar el corazón y de verdad que eso deberíamos hacer. Y es difícil, como dice Katy, es cierto, porque de repente decimos ya, salimos personalmente, salgo de misa y ya salgo llena del Señor y
uy, de repente pasa algo y me mueve nuevamente. Entonces, es cuestión de, creo yo, aumentar nuestra fe, creer en Dios y creerle a Dios. O sea, dejar todo en sus manos. Yo insisto en ese punto que me cuesta mucho por mi humanidad, pero cuando a veces logro en algunos momentos dejarle todo, las cosas realmente se aquietan. Hay una perspectiva diferente, hay una luz al fondo, ese es el norte que tenemos que seguir, que es la santidad, definitivamente, ¿no? Es a donde debemos apuntar, a donde debemos seguir, el camino que debemos seguir. Entonces, yo creo que el kit del asunto, personalmente, para mí sería aumentar mi fe. Y asumo que aumentar mi fe se hace con oración. Espero que así sea, porque en ese camino estoy. No, hijo, no creo, Señor, pero aumenta mi fe. También nos dice el Padre Manuel muchas veces, como dice Luis Pedro en amor personal, deja a Dios ser Dios, deja a Dios ser Dios. Tú estás ahí y Él sabe lo que hace. Solo tengo que confiar, pero como dice Luisa, es difícil. Cuando a veces estamos, ya pasamos por esto por fin, y viene el gol, la ola, y yo le digo al Señor, estás ahí en esa barca, pero despiértate, ayúdame. Pero bueno, no es fácil, ¿no, Manuel? De un momento a otro no es. No, es un trabajo, es un trabajo. Es un trabajo toda la vida, claro. Bueno, mira, nos ha ganado el rato, nos quedamos en el capítulo 3. Entra O sea, la próxima el 4. empezamos el cuarto. Y mira la hora también. Sí. Y siendo las 9:33 de la noche, hemos acabado, como dice Manuel Pablo, el capítulo 3 todavía de esta carta, que es muy, muy bonita, como ya Augusto adelantó un poquito, lo que vamos a ver a lo largo de todo lo que falta, pero tenemos que darle gracias al Señor por este día, por cómo nos ha hablado, todas las enseñanzas que estamos recibiendo,